Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak con Kei desde Puerto de Sagunto y Carlos desde Villarreal. Hola Carlos. Hola a todos y a todas, y espero que mi nariz congestionada por este catarro de primavera no os moleste cuando estéis escuchando este podcast. Nada que no pueda solucionar el autotune. Ya le pasarás el autotune luego al episodio, porque hoy vamos a grabar un episodio un poco especial, más que por el contenido, que lo es porque es nuestro episodio número 40, un número bíblico. ¡Bien! 40, ¿notas cómo te entra? 40, notas cómo te entra, una buena referencia kayakística cuando te haces a la mar. Y para este episodio número 40, pues hemos hecho una cosa que cuando estábamos haciendo otro episodio intentando explicar un poco cómo llegamos a estos super kayaks tan guapos que tenemos ahora de fibra de carbono y de los surf skis y toda la movida, empezamos a hacer un estudio cronológico en base a información encontrada en internet y en los libros que tenemos, y luego nos dimos cuenta de que ese estudio cronológico pues no nos valía demasiado para explicar por qué tenemos unos kayaks de fibra de carbono chulísimos, pero sí nos sirve para ver que somos unos fans de una de las embarcaciones más antiguas todavía en funcionamiento de la historia de la humanidad, y que además, aunque ya oímos en el episodio de Francesc Bailón, crack del tema de la cultura inuit y unas cuantas cosas más, que las primeras evidencias de estos barcos, estos kayaks, estos artefactos eran del 2500 antes de Cristo. Se sospecha que fue allá por el 6000 antes de Cristo el comienzo esperable del kayak de mar en Groenlandia y Aleutianas, me invento un país, aunque probablemente fueran más sitios y no haya ningún tipo de evidencias concluyentes, pero que fuera un invento coral que surgió pues en toda esa parte, en toda esa franja norte, desde Aleutianas y Aleutania también, hasta Groenlandia, cada uno con su morfología, cada uno con su tipo de construcción, pero bueno, que fuera un invento coral de las personas que vivían por esa zona y que fue avanzando poco a poco. Sí, lo que sí que se han indagado en muchas excavaciones de muchas partes del planeta es que, pues bueno, el hombre siempre ha necesitado la opción de navegar por el agua o por el mar, y de una forma u otra, pues ha fabricado embarcaciones así personales o muy ligeras que fueran pues navegables, ¿no? Y utilizaban un poco lo que tenían. Pero lo que es el germen de lo que conocemos como el kayak, pues como bien has indicado, Kei, procede de la cultura inuit y bueno, guarda la particularidad de eso, de que es una embarcación muy manejable, y básicamente lo que más la ha identificado es que se manejaba pues con una pala de 2 hojas, a diferencia de otras embarcaciones que pues, utilizaban a lo mejor remos, incluso pértigas, y esta es una diferencia bastante particular. Claro, si fuera con pértigas, hablaríamos del inicio de la civilización en la Albufera, donde dan con la pértiga en las barcas estas del Perchatonet, ¿vale? Pero al ser una embarcación autopropulsada, estilizada, con una pala de doble hoja, eso ya define bastante el uso y el funcionamiento de esta embarcación. Sí que nos recordaba Francesc, repito, que en el año 2500 a.C. ya hay embarcaciones, ya se pueden ver en determinados museos, embarcaciones que no han sucumbido al paso del tiempo, pero no es hasta el 1424 que el cartógrafo danés Clavus documenta la existencia de los kayaks de mar.
tenemos que decir que hemos estado buscando información en muchas páginas web. Alguna página web, pues nosotros vamos a decir literalmente alguna cosa que dicen algunas de estas páginas, pero bueno, unas nos nutrimos de otras y al final en todas dice cosas parecidas sin encontrar realmente la punta del ovillo. Pero todas dan por bueno, por ejemplo, que este danés Clavus, que se ve que no conocía a su padre porque no hemos encontrado el apellido, ¿vale? Era Clavus solo, documentó la existencia de estos kayaks de mar. Sabéis que Dinamarca actualmente es todavía la dueña de Groenlandia de una forma un poco particular. O sea, soy la dueña, pero no la gasto para nada. Si seguimos hacia el día de hoy en nuestro camino, pues sabemos que la nutria marina no la conocemos porque los aleutianos en kayak esclavizados por rusos la extinguieron totalmente. O sea, hubo unos rusos allá por el 1740 que llegaron a Aleutianas y dijeron, estos tíos qué bien cazan, vamos a motivarlos. Entonces los motivaban por el procedimiento de secuestrar a sus familias y decirles, caza nutrias, que nos van muy bien, quedan súper bien para hacer abrigos. Y si no, voy masacrando a tu familia o la hago morir lentamente. Y así hasta que la extinguieron. Pues sí, ese es un episodio negro en la historia del kayak, pero bueno, que nunca está de más recordarlo. Y una vez más, pues demuestra que, digamos, una cultura tan auténtica y tan noble como los inuit, cuando en algún momento, se encontró con una cultura occidental, pues fue bastante trágico y bastante desagradable y algo que nos debe hacer pensar. Pero bueno, ya nos tenemos que remontar un poco, pasando al siguiente punto de nuestra cronología. Nos tenemos que pasar a 1865, cuando un tal John MacGregor, pues inspirado en embarcaciones americanas, pues, probablemente de Inuit América del Norte, de la zona del Canadá, pues ya fabricó su propio kayak. En realidad era más una mezcla entre kayak y barca, pero bueno, estamos hablando de la época del romanticismo y bueno, pues todo el tema de las cosas exóticas y las aventuras y por descubrir nuevos sitios, pues a la gente le tiraba mucho, ¿no? Y bueno, este John MacGregor le puso un nombre a su famoso kayak, que es el Rob Roy. Rob Boy y es bueno, otra cosa. Truán. Y el señor se dedicó a hacer viajes de exploración, al principio por cerca del Reino Unido, pero bueno, exploró por diferentes lugares y esos viajes pues los relataba en unos estupendos libros que crearon una cantera de kayakistas pues que le quisieron imitar. Y esto se considera, digamos, el origen del kayak moderno o del kayak bajo el aspecto deportivo, porque como ya descubrimos en el capítulo del mundo inuit, pues claro, los inuit básicamente lo utilizaban como medio de transporte y de caza. Este éxito del señor John MacGregor con su Rob Roy, que igual le puso hasta una vela, de palear, dicen, 1000 millas por Europa y norte de África, y que hay algo de literatura al respecto, pues llevó a que este éxito del kayakismo, 8 años después, en 1873, la reina Victoria aprobara la creación del Royal Canoe Club. Royal Canoe Club, para los que no pronunciamos muy bien el inglés, ¿vale? Porque se veía ya que había una pasión con este nuevo deporte para los europeos, que llevó a que 7 años después se fundara la American Canoe Association, o sea, la Asociación de la Canoa de América. El mundo sajón pues copió la moda del Reino Unido y llevó la fiebre hasta Estados Unidos y llevó la fiebre hasta Alemania, porque 5 años después, en 1885, se fundó el Club de Piragüismo de Bonn, no de James Bond, sino de Bonn,
la ciudad alemana. Bueno, y en el mismo año, en 1885, esto me ha hecho aquí que hay una trampa porque me han puesto aquí un nombre impronunciable, un Fridtjof Nansen. Realmente se llamaba Pablo, pero le he puesto Vale, que pero parecía más sueco. Fridtjof era para ligar y para confundir. Bueno, Sí, pues este señor, intentando acercarse al Polo Norte, pues empleó kayaks pues para recorrer pues las partes de agua que encontró. Porque, bueno, ya como nos han comentado en alguna ocasión, pues los exploradores del Polo Norte pues utilizaban trineos y cuando el trineo no podía funcionar, pues empleaban kayaks. Pues este señor es el que primero tenemos noticias que utilizó kayaks para cuando se encontró agua. este Friedhof lo llamaban las chicas y le decían, oye, guapo, ¿cómo te llamas? Y decía, Friedhof. Decía, ¿cómo? Dice, Friedhof. Dice, me lo deletreas. Y él decía, vamos a tomar un vermut y te lo deletreo letra a letra. Qué Era crack, Juan, se llamaba Pablo. qué crack. Eh, Solo 4 años después, tenemos las primeras competiciones internacionales de piragüismo en Turín, que aprovechando que tienen un río de nombre corto, el Po, pues hacían, y todavía hay clubes de piragüismo en las orillas de ese río. Sí, esto lo que nos indica es que, bueno, en menos de 4 o 5 años, pues como veis, pues a la gente enseguida le dio el tirón de competir, o sea, y eso significa pues que las personas humanas, no solo en España, sino en otras partes del mundo, pues llevamos un gen competitivo y si inventamos cualquier cosa, al poco tiempo pues tenemos que hacer una carrera o a ver quién lo hace menos tiempo o a ver quién lo hace más largo. Efectivamente, tenemos ese gen de la cabra que nos hace competir con todo. Solo un año después, también compitiendo en los diseños, porque pues hay gente que se dedica a pegarle fuerte y hay gente que se dedica a pensar, pues nació el Delfín, que fue el primer kayak plegable de bambú y lona de Alfred Heurich, que usaba el truquito de Friedhof también, pero con el apellido, porque el nombre era muy normal. Y solo 4 años después nace la Federación Francesa de Canotaje. Fíjate que ya tenemos la inglesa, tenemos la americana. Si tenemos un club de piragüismo en Alemania, pues posiblemente estarían pensando en hacer una federación. Y tenemos una competición internacional en turismo, algo estarían pensando. Y en Francia también lo tenemos. Para al año siguiente venderle esa patente a Johann Klepper, un nombre importante, que inicia la fabricación Es que industrial. tengo unos hooligans aquí en la puerta, tengo unos hooligans aquí en la puerta. Vale. Hay que decir que hoy se está grabando esto y en unos momentos va a jugar el Villarreal contra el Liverpool. Liverpool. Y le falta muy poquito para pasar. Por eso la gente pasa cantando con alegría, ya animándose. Decíamos que en el año 1905 le vendieron la patente del Delfín a Johann Klepper, recordad este nombre, que inicia la fabricación industrial de kayaks plegables. Sí, bueno, el tema este de Klepper, lo que supuso un punto de inflexión importante en la época es que, claro, o sea, anteriormente pues los kayaks se realizaban de madera y eran bastante más caros de vender respecto a los modelos que realizaba el señor Klepper. Entonces, por no hablar de que, claro, eran kayaks plegables que por supuesto se podían meter en un bolso grande y se transportar y vender con más facilidad, ¿no? Y este, digamos, fue el punto verdaderamente diferenciador en el cual el kayak pues llegó a muchísima gente y sobre todo pues facilitó ser una modalidad deportiva. Y siempre que hay gente que hace deporte, también hay gente que se plantea retarse. Y solo 4 años después, C.E. Layton cruza el Canal de la Mancha con un kayak Klepper. Esto sería más o menos que alguien diría, ¿a que no hay de cruzar el canal con un kayak de estos plegables? Y a que sí, a que no, sujétame el cubata, sujétame la pinta Guinness. Y le sujetó la pinta Guinness y C.E. Layton dijo, mira, ¿qué? Sí, ¿no? Que esto pasó en 1909 y bueno, es un típico reto
bueno, el Canal de la Mancha, y precisamente entre Francia e Inglaterra, y ya con practicantes, digamos, en ambos lados del canal, pues era el sitio ideal pues para este reto. Pero bueno, solo 11 años más tarde, en 1921, se celebra el primer campeonato internacional que se conoce, de descenso del río Isar, en Alemania. O sea, ya en Alemania también había cantera de kayakistas. Estamos a tope, estamos a tope. Estamos tan a tope que 2 años después, en 1923, Carl Schott, no voy a hacer el chiste ya de lo del deletreo, ¿vale? Palea en un Klepper de estos plegables desde Alemania hasta la India. Otro de a que no hay de ir hasta la India con el cacharrito este plegable. Bueno, pues está hecho en 1923. Probablemente llevaría un GPS Garmin, llevaría una sonda, llevaría un spot para mandar por internet la situación a la familia y que vieran por dónde iba. Llevaría también, no llevaría todo esto en 1923. Va a ser que no. Probablemente dijo, voy a bajar el Danubio y luego la orilla siempre a la izquierda hasta llegar a que ver gente con un puntito rojo en mitad del entrecejo. Bueno, era el chiste de los 15 minutos. En 1924 se funda la IRK, el primer organismo internacional, y 2 años después, Roald Amundsen, que ya es un señor bastante conocido para profanos y legos del mundo del kayak, utiliza kayaks en su expedición al Polo Norte. Un crack. ¿Has leído algo de este señor, de Amundsen? ¿O sabes si hay alguna película? Porque me interesaría verla. Pues libros hay a porrón sobre Roald Amundsen y sobre su carrera contra el segundo que llegó al Polo Norte. Y películas debe haber alguna, pero bueno, podemos decirle al servicio de documentación que nos busque si hay algo al respecto, mientras seguimos hablando de un señor también bastante icónico, señor Hans Edward Paulata. Otro apellido rarito. Sí, este señor es conocido en el mundillo, pues bueno, porque ya comentamos de que los inuit inventaron pues la maniobra del roll o de esquimotaje, que sirve, o sea, que básicamente consiste en girar el kayak cuando estamos sumergidos, de tal forma que la situación de un vuelco pues la solucionamos sin tener que salir del kayak. Lo que sucede es que este señor pues evolucionó la técnica de forma un poco especial, tomando la pala por un extremo de forma que se hace más palanca, y bueno, fue un sistema diferente y novedoso de esquimo, que además entiendo yo que se haría con pala, pues digamos, tipo europea, porque como todos bien sabéis, pues los inuits utilizaban palas groenlandesas. Me informan los Umpalumpas, Carlos, por cierto, que hay una película que se llama Amundsen de 2019, ¿vale? Que está para alquilar y comprar en Rakuten, Google Play, Apple TV, por distintos precios, y que estamos dispuestos a que nos financien o que nos sponsoricen cualquiera de estos servicios de streaming. Pues sí, pues sí. En fin, es una peli que habla pues sobre el legendario explorador noruego que nació en 1872 y murió en 1928, muy poquito después de llegar al Polo Norte, y que estuvo obsesionado con conquistar las zonas polares. Dirigió la expedición a la Antártida, que por primera vez alcanzó el Polo Sur, además de tocar el Polo Norte. Un fenómeno de pasar frío. Sí, pero bueno, pasamos a nuestra siguiente fecha en nuestra cronología y nos vamos a 1928, en el cual Franz Romer, de nuevo en un kayak Klepper, algo tendrían, preparado de forma especial para cruzar el Atlántico, pues lo intentó. Yo hasta me ha parecido ver en alguna imagen que incluso equipaba una vela, porque además de utilizar la pala, pues pensaba utilizar los vientos pues para cubrir un reto tan potente en un kayak tan pequeño, en el cual pues claro no tenía sitio para, digamos, dormir a salvo en caso de un temporal.
Pero bueno, hasta donde yo sé, Franz Romer pues no logró este desafío de cruzar el Atlántico en kayak. A ver, que igual lo consiguió. Llegó a un sitio con caníbales y se lo comieron, pero no queda constancia de que tuviera éxito, ¿vale? No vamos tampoco a negar que el hombre pudiera tener su momento de gloria hasta que se lo comieron, ¿vale? Lo que dice Internet es que no lo consiguió, pero ya sabes, las fake news, no, en aquel entonces la BBC no estaba muy allá, ni la NBC, tal, en fin, eh, son rumores, son rumores. Ese mismo año, Beard utiliza kayaks en su viaje al Polo Sur. El kayak se estaba popularizando como un cacharrito fácil de transportar para cuando tienes que andar en línea recta por un sitio que igual hay agua, que hay hielo. Lo que hoy haríamos con un packraft, ¿verdad? Sí, señor. No, pero bueno, esto nos habla muy a las claras de que el kayak, además de funcionar pues como embarcación deportiva, pues también era la preferida pues por los exploradores, pues bueno, me imagino yo que sería por el rollito de que, bueno, por donde pasa un kayak hay muchas embarcaciones que se quedan y no pueden continuar. O sea, ese tema debería ser muy importante para algunos exploradores. Y nuestra siguiente fecha se nos va a Una fecha importante. 1930 y nos tenemos que venir a España, porque unos señores, otra vez con kayaks plegables, no sabemos si Klepper, iniciaron el primer descenso del río Sella, que claro, este año fue entre amigos, pero bueno, como todo el mundo sabe, pues este descenso degeneró en una competición que constituyó, pues digamos, el germen y la popularización del deporte del kayak en España. Y bueno, no vamos a descubrir aquí a nadie, pues lo que el descenso del Sella, pues supone a nivel social, mediático y deportivo. Pues sí, una de las primeras bajadas, tanto popular como competitiva, que todavía hoy en día, pues es una de las más conocidas en todo el mundo, tanto por la parte deportiva como por la parte festiva. Y 2 años después, pues tenemos constancia de uno de los viajes más icónicos y relativamente tristes hechos con un kayak de mar. Porque un señor llamado Oscar Speck, como el jamón de York en Italia, inicia un viaje que le llevaría a lo largo de 7 años hasta Australia, donde acabó en un campo de concentración por haber empezado la Segunda Guerra Mundial, ser alemán y estar en un país de los llamados aliados, donde pasó otros 7 años detenido. Ay, esta debe ser una de las historias más, digamos, lamentables de los humanos como humanidad. O sea, un señor que sale de Alemania con un kayak, baja el Danubio una vez más, vuelve a pasar por la India, no se conforma con ver a los indios como aquel señor que ya había llegado hasta allí, sino que sigue, pasa Malasia, llega hasta Australia y dice, que ha empezado una guerra, que eres alemán. Que vas a un campo de concentración porque eres alemán, podrías ser un espía. Y se tira otros 7 años descansando allí. Bueno, sería una referencia para otros que vinieron después. Sí, de todas maneras, decir que a ver, en el siglo XX, concretamente, a ver, que lo estoy revisando, pues creo que fue sobre el año 2017, una chica de Australia, Sandy Robson, pues rememoró esta aventura y realizó el mismo trayecto. Lo que pasa que, bueno, decir que a ella le costó 5 años y medio. Ella lo hizo digamos, por momentos, no lo hizo de un tirón, pero bueno, eso no deja de quitar méritos a un viaje, pues que tocas muchas aguas, muchos kilómetros de costa y los peligros son muchísimos. Ahora hablaremos porque alguien lo repitió antes de 2017. En 1932 también, mientras Oscar Speck tiraba Danubio para abajo con un bocadillo de Frankfurt y una lata de cerveza, se hacía la primera competición de slalom en Suiza. La primera, digamos, hubo una transferencia del slalom, típicamente del esquí,
al slalom con un kayak. Y solo 4 años después se funda la Real Federación Italiana di Canottaggio, o sea, lo de los italiani, ¿vale? Fundan una federación y tenemos otro país más que se monta su movida en el mismo año en que el piragüismo irrumpe en los Juegos Olímpicos de Berlín. Sí, esto lo que mola es que, bueno, el kayak pues se incorporó muy rápido a, digamos, a las disciplinas olímpicas y bueno, pues todos sabemos lo que sucede pues cuando un kayak se convierte en olímpico. Más en la actualidad, pero bueno, quiero pensar que en el pasado también era importante. Y bueno, comentando lo que has dicho antes del kayak slalom, pues bueno, es una modalidad de kayak que yo personalmente nunca he visto practicar, sí que he visto, digamos, circuitos, pero bueno, cuando tocan los Juegos Olímpicos es una disciplina, es una modalidad que me encanta ver y bueno, aquí en España tenemos una campeonísima que si no recuerdo mal ha sido 2 veces medallista olímpica. Y cantera. Ojalá nos acordáramos del nombre de la muchacha, que me acordaré dentro de un rato, como pasa con las cosas a partir Es, de una determinada edad, es ¿vale? Chorraul, ¿no? ¿Eh? Chorraul se llama. Es, Churraún, pues es la vasca. podría ser. Vamos a dejar que nos titulen en Twitter diciéndonos que es no sé cuántos zoquetes, ¿vale? Por favor, decidnos algo en el Twitter de esta movida, o en el Instagram, o en el Facebook. Estamos en todas las redes sociales, ya está dicho. Nos vamos a hacer un TikTok también, para lucir nuestros cuerpos serranos. El caso es que cuando bajas el carrilet, por ejemplo, hay una pista de slalom ahí en el río, cuando bajas la vía verde del carrilet. Pasamos, o es la vía verde del Zafán, esta que va hasta Tortosa. La de la Terra Alta. La de la Terra Alta. En una de las dos hay una pista de slalom en el río por el que vas paralelo. Bueno, 2 años después de los Juegos Olímpicos, llega la velocidad. Primer campeonato de velocidad internacional en Suecia. Me imagino que sería en algún momento en que los ríos no estuvieran helados, claro. Y en el mismo año, un tal Heinz, que debía ser familia del que hace los ketchup, Mayonesas y los ketchup, mayonesas, sí. ¿vale? Porque tiene un nombre Pippenberger que suena a pimiento y tal. Bueno, este hombre, Heinz Pippenberger, muere de disentería después de palear durante 7 años y 43.000 kilómetros por el sudeste asiático. De todo lo que estamos comentando, hay algunos hipervínculos en el artículo que vamos a poner en el blog, ¿vale? Y buscando un poco por Google, pues sabiendo que están ahí deletreados, esperamos que bien los nombres, pues se pueden encontrar libros, se pueden encontrar páginas de Wikipedia, se pueden encontrar estos nombres en muchas páginas que hablan de la historia del kayak y muchos de ellos interesantes. Pues este hombre, 43.000 kilómetros no se hacen en 2 días, son 7 años, o sea, tenía ilusión, se puede decir que tenía ilusión con el tema del kayak. Se vino arriba, le gustó la comida tailandesa, ¿no? Sí, no, pero por esta época, claro, en 1938 ya nos plantamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Y bueno, pues es de imaginar que todo este tema deportivo y del kayak pues se paró porque pues las personas estaban a otras cosas. Sin embargo, sí que hay que decir que los kayaks eh, fueron utilizados por los comandos en la Segunda Guerra Mundial en varias operaciones y hubo una muy famosa que se desarrolló en 1942 que se llamaba la Operación Frankton, que bueno, incluso hay alguna película, hay muchos libros, documentales, pero bueno, resumiendo, los británicos cogieron 5 kayaks, los metieron en un submarino y, si no recuerdo mal, al desembarcar, o sea, sacarlos del submarino frente a las costas de Francia, pues uno se escacharró, no lo pudieron sacar y bueno, la cuestión es que 4 kayaks dobles remontaron el río Garona en el estuario de ese mismo río y remontaron hasta llegar hasta Burdeos y allí pusieron unas minas y
sabotearon unos cuantos barcos y parece ser que hundieron 2. Eso tampoco no está muy claro porque, claro, unos hicieron propaganda de que hemos hecho mucho daño y otros de que no ha pasado nada. Bueno, lo realmente interesante es que de las 2 parejas que sobrevivieron al sabotaje, pues 2 murieron de vuelta a casa y otra pareja, pues de la Francia ocupada, llegaron a España, a Gibraltar y de ahí volvieron al Reino Unido y lo pudieron contar. Bueno, toda una hazaña, digamos, militar deportiva y una integración más del kayak en las cosas de los humanos. En los finales de la guerra se crea la International Canoe Federation en Suiza, la ICF, que todavía hoy es la federación que manda en estos deportes en todo el mundo. Y 4 años después, también en Suiza, se celebra el primer campeonato mundial de slalom. Sí, y ya la siguiente cifra la siguiente fecha que nos tenemos que ir, estamos hablando de 1950, cuando ya se realiza el primer kayak de resina y fibra de vidrio. Y según nuestra información, pues bueno, ya comentamos en el capítulo del kayak de mar, de que un escocés, un tal Ken Taylor, pues en los años 50 hizo un viaje antropológico al oeste de Groenlandia y allí pues le fabricaron un kayak inuit y se lo trajo a casa y bueno, sus amigos al ver lo bien que iba este tipo de kayak groenlandés, pues hicieron réplicas en madera, en chapa de madera, en una estructura de madera y lona, hasta que a alguien se le ocurrió pues aplicar el tema de construcción con fibra de vidrio a base de unos moldes, ¿no? Y esto es lo que se viene a conocer así de forma apócrifa, pues como el origen del kayak de mar moderno. Muy bien. En 1954 es cuando 3 kayakistas alemanes, una vez ya libres de la lacra de la Segunda Guerra Mundial, repiten la hazaña de Oscar Speck en solo 3 años. ¡Qué bestias! Pues esto es una cosa que desconocía, ¿eh? Bueno, pues no te acostarás sin saber una cosa más. Y eso quiere decir que no has repasado demasiado el guión también. ¡Ay! Ya me has pillado. Pero bueno, sí que puedo deciros de que en la siguiente fecha nos vamos al año 1956, en el cual otro alemán, Hans Lindemann, cruza el Océano Atlántico en kayak, sobreviviendo, y cómo no, en un kayak de la marca ¡Clepe! ¡Ole! ¡Ole! Y el tío bestia no le bastó con hacerlo con una vez, sino que repitió y lo logró. Que por cierto, que sepas que lo siguen vendiendo, que hay un link en la entrada del blog y que si Klepper quisiera sponsorizar el primer podcast de kayak en castellano del mundo, estaríamos, bueno, dispuestísimos. ¡Viva Klepper y viva Hannes Lindemann! Bueno, ¡Viva! Siguiendo con nuestra historia, nos tenemos que ir a 1959, donde un tal Anton Prijón, que este es un señor que crearía una marca mítica de kayaks alemanes que todavía se continúa fabricando con mucho éxito, pues este señor patenta una pala con una forma oval en forma de cuchara. O sea, esto le vino genial pues a toda la gente pues que quería competir. Así es. También ese mismo año fue cuando Emanuel Corneliusen, que también jugaba con el apellidito y tal, construyó un kayak en Iglorsut para Kenneth Taylor, que era un estudiante de la cultura inuit, que fue el que luego se lo llevó a Reino Unido y lo consiguió que lo fabricaran en resina y fibra de vidrio. Eso ya lo había dicho yo, ¿eh? Es que estoy viendo, yo lo había apuntado aquí sobre el guión, porque no me he dado cuenta de que Ken Taylor y Kenneth Taylor no eran hermanos, era la misma persona y estaba puesto un poquito después de lo que... Cachis. Me cachis, pero vamos, esto está avanzando ya tecnológicamente
va avanzando a velocidad de pasmo, porque es en 1962 cuando nace la empresa que tú has comentado hace un momento, Prijón, de un esloveno nacionalizado alemán llamado Anton Prijón, el señor del remo de pala ovalizada. Creó una fabricación en plástico que revolucionó el mundo de las aguas bravas por aquello de que podías aguantar más de un golpe con el mismo kayak, por no hablar de todas las patentes de kayaks que hoy se consideran normales. Sí, no, pero repasando un poco la historia de Prillón, efectivamente, el señor empezó en 1962, pero claro, es hasta 1975 cuando, con otros inversores, porque para hacer kayaks de plástico hacía falta una máquina potente, pues es en 1975 cuando crean la primera fábrica en la cual, pues, eso, fabricaban por primera vez kayaks de plástico, sobre todo para el mundo de las aguas bravas. Efectivamente, no solo se trata de inventar, sino de conseguir reproducir y tener trazabilidad. O bueno, hoy en día hace para todo tipo de usos. Bueno, antes de llegar a 1975, Geoff Blackford, en 1964, construye un kayak en contrachapado en base al de Emanuel Corneliusen, al que llaman Anas Akuta. Un nombre mítico. Un nombre mítico, en base a medidas y planos de Duncan Winning. Este Anas Akuta todavía existe. Tenemos una amiga que lo tiene, si no me equivoco. Lo tiene, lo tiene. Y tenemos que saludar desde aquí a Beatriz, que tiene un Anas Akuta de Valley Kayaks hecho en fibra de vidrio, si no me equivoco, ¿vale? Y que es un diseño que no ha evolucionado demasiado desde 1964, ¿vale? Y que partió de un diseño en madera, antes de crear el de fibra de vidrio. Poco después, en 1971, un señor llamado Tom Derrer crea su empresa Eddyline Kayaks en Boulder, Colorado. Y con esto tenemos también ya fabricación a cascoporro en Estados Unidos. Y muy poquito después, otro nombre que va a significar mucho en el mundo del kayak de mar, Frank Goodman, comienza a producir comercialmente el kayak de Geoff Blackford. Acordaos, acabamos de comentarlo, el Anas Akuta. De ahí evolucionan otros modelos posteriores de Valley Kayaks, donde conocéis muy bien, por ejemplo, los Nordkapp, donde conocéis muy bien, o sea, muchos modelos ampliamente extendidos. Planeta Kayak. Ese mismo año, el slalom ingresa como deporte olímpico en Múnich. Hay que decir que para que un deporte sea olímpico, o sea, podríamos pensar que un deporte se hace olímpico y luego se populariza, pero es al revés. Para que un deporte sea olímpico, tiene que practicarse ya en bastantes países. O sea, hay un conjunto de condiciones que implican que el deporte sea bastante conocido, tenga muchos practicantes y esté ya, digamos, implantado en muchos países. Ya hemos hablado de que en el 75 Prijón abre su primera fábrica, ¿vale? Y a continuación viene otra gesta de un señor que no es solo famoso por esto, un señor llamado Derek Hutchinson, que cruza el Mar del Norte desde Inglaterra hasta Bélgica y del cual tenemos un libro bastante interesante sobre el kayak de mar que lo aborda desde bastantes ángulos. Es un libro muy recomendable que está a la venta y que lo podéis encontrar. Ese mismo año, en Estados Unidos, tenemos el nacimiento de una marca que es Perception, que continúa fabricando kayaks en la actualidad y hasta donde yo sé es uno de los fabricantes más importantes del mundo, que tiene varias marcas. Pero bueno, lo chulo de esta marca es que fabricó sobre el año 80 el primer kayak rotomoldeado. Y habrá gente que dirá, bueno, sí, pero ya habéis dicho que Prillón también fabricaba kayaks de plástico. Lo que sucede es que el método de fabricación era diferente, ¿vale? Era en plástico, pero básicamente utilizando el plástico calentado y centrifugado.
El rotomoldeado es un procedimiento por el cual dentro de un molde exterior de un kayak se introduce un caldo de plástico y se hace girar para que recubra toda la parte interior de esos dos moldes y luego cuando se enfría se desmolda y tienes el kayak. Todos los demás han imitado posteriormente ese proceso. Un año después, Francisco Buenombre, que es el nombre como llamaríamos en España si fuera español, a Frank Goodman, cruza el Cabo de Hornos con 3 amigos en Nordkapp. Agárrate, amigo. Sí, no, probablemente, bueno, yo por lo que me han contado, porque, bueno, aquí en España tenemos un amigo argentino que es Martín, que ha navegado por el Cabo de Hornos y, bueno, yo escuchando sus relatos es de los lugares más duros que hay para navegar y, bueno, en kayak ya es alucinante. Y, bueno, incluso cuando entrevistamos a Adriana, pues creo que nos comentaba también que remaron cerca digamos, del sur de Argentina y bueno, las condiciones eran extremas y muy cambiantes, o sea que esto es una epopeya, esto de cruzar el Cabo de Hornos, que bueno, habla muy a las claras pues de lo valientes que pueden ser algunas personas y de las cosas que se pueden hacer con un kayak. Pero si esta te ha parecido alucinante, bueno, en 1980 un tal Paul Coffin, pues así de broma, empezó a navegar Nueva Zelanda, luego Japón y finalmente más adelante, un poco así medio en broma, medio apuesta, pues el tío le dio la vuelta entera a Australia, o sea, y además en ¿Has visto arriba? autonomía, con muy pocos medios. eh, yo tengo una entrada en el blog sobre esta vuelta a Australia y fue una cosa realmente alucinante. Eso debe ser lo que llaman venirse arriba y no lo de, en fin. Paul Caffin, un hombre que ha dado de que hablar después, ha dado que hablar, hay literatura, hay páginas, un señor interesante que, que le echó un par de palas al kayak para hacer una hazaña al nivel de cruzar el Atlántico o incluso más allá. Por lo de venirse arriba, unos señores envidiosos en el 84, Fuchs y Newber, cruzan el Cabo de Hornos en invierno. No lo Dijeron, hacemos en verano, no, en invierno, Frank con un Goodman, par. en invierno, no te lo igualo, te lo mejoro. Siguiendo con la parte técnica, ¿vale? Ya dejamos un momento a los hombres que se ven arriba, solo un momento, porque en 1984 también Tim Niemeyer lanza el primer kayak autovaciable en plástico, el Ocean Kayak Scooper Classic. Sí, bueno, de este señor yo puedo contaros de que este señor pues era un hippie de California que, bueno, cansado un poco de entrar con la tabla, o sea, con las tablas de surf a coger olas, decir, uy, qué cansado es entrar para volver a salir surfeando, ¿no? Pues cogió tablas de surf, las tuneó un poco y las convirtió pues en una especie de semi-kayaks. Y bueno, primero hacía, digamos, kayaks de este tipo para amigos hechos en fibra y el concepto fue evolucionando hasta que eso, en la década de los 80 pues se juntó con unos inversores, vieron que se podía hacer con plástico, pero claro, necesitaban de una tecnología y de una inversión potente. Y bueno, cuando lo consiguieron hacer en plástico, pues lo que se logró es un tipo de kayak, el autovaciable, barato, que puede llevar todo el mundo. Y esta filosofía de kayak, pues fue la que sirvió de punto de inflexión, pues eso, para que el kayak se convirtiese en un deporte popular realmente, pues a nivel mundial. Y siguiendo con nuestros aventureros, el año siguiente, 1985, Greg Banshet, imagino que se dirá así, circunnavega Hawái en un recorrido de 1.200 millas. Este tampoco tenía Netflix, ni tenía wifi, a lo mejor no tenía ni tele. Y dijo, ¿qué puedo hacer este verano que tengo ahí
un tiempo, voy a darle la vuelta a Hawái. Esto no es Sí, Hawái, qué guay. pero bueno, una aventura parecida del mismo año es de Joe Kane y 9 personas más, que no sabemos si eran amigos o no amigos, me imagino que sí, porque se metieron entre pecho y espalda nada más y nada menos que unos 8.500 kilómetros del río Amazonas. O sea, un desafío también muy importante y bueno, de todo ese equipo, solo 4 personas sobrevivieron al final del viaje, ¿no? Porque bueno, aparte de lo complicado de la propia navegabilidad del río, pues bueno, se encontraron con enfermedades, animales y grupos terroristas como Sendero Luminoso. Y rápidos. Empezaron en el arroyo Apachete, a 5.700 metros sobre el nivel del mar, y hasta, claro, iban cuesta abajo hasta la desembocadura. En fin, guardamos un segundo de silencio por los 5 que no llegaron, ya lo hemos guardado. Y el año siguiente, el mismo Fuchs que cruzó el Cabo de Hornos en invierno, cogió otro amigo que se llamaba Porte y alcanzaron el Polo Norte magnético. Oh, mamá. Oh, mama, no hay fronteras. 2 años después, Piotr Chmielewski, un poquito envidioso de Joe Kane, desciende durante 6 meses el Amazonas desde el río Apurímac hasta el Atlántico. Y ese mismo año, un tal Ed Gillett cruza el Océano Pacífico desde Monterrey hasta Hawái. ¿Quién da más? Ya se les va acabando desafíos porque Bueno, no hables tan rápido. porque desde luego, bueno, el navegar, o sea, el circunnavegar una isla o una costa tiene su desafío, ¿no? Pero bueno, navegar a través de mar abierto, pues la verdad es que es muy complicado, pues porque te puedes perder con mucha facilidad y por no hablar de que, claro, no tienes refugio frente a los elementos. Efectivamente, corrientes, huracanes, tsunamis. O sea, te la juegas a tener suerte durante el tiempo en el que estés yendo hacia. O sea, buscar un pantano barométrico, tener mucha suerte, etcétera. Volvemos a la técnica. 6 años después, Prijón construye el primer kayak de polietileno extrusado insuflado, alias HTP, una técnica pues distinta al rotomoldeado, que sigue en activo ambas, tanto el HTP como el rotomoldeado. Y acabamos esta relación con una serie de hazañas de una mujer que parece que nunca tiene bastante. Para unos ídola, para otros otras cosas, ¿vale? Y que empieza en 2007 circunnavegando Islandia con Greg Stammer. Estamos hablando de Freya Hofmeister, una muchacha alemana que tenía unas heladerías que iban prácticamente solas y dijo, yo me tengo que entretener con algo. Y que se fue a Islandia con Greg Stammer, otro monstruo, otro titán del kayak. Y le dieron la vuelta haciendo faltadas de 90 millas entre cabos, ¿vale? De tirón, prácticamente en semioscuridad. Y como le supo a poco, al año siguiente, pues se fue ella solita a darle la vuelta a la isla sur de Nueva Zelanda, ¿vale? Y esto dije, bueno, ya he hecho boca. Y ya que estoy por aquí, mira, al año que viene voy a darle la vuelta en 2009 a Australia, ¿vale? Paul Coffin, iba a decir una barbaridad, pero voy a darle la vuelta a Australia. No vamos a comparar ni épocas ni medios. Esta mujer en la bahía de Carpentaria, por decir algo, se preparó unos estabilizadores para poder dormir por el camino, para tardar 3 días en navegar de cabo a cabo y poder dormir en un sitio donde tenemos que recordar que están los únicos cocodrilos marinos gigantes del mundo, que se sepa, en la bahía de Carpentaria, al norte de Australia.
Y no contenta con eso, dijo un poquito más gordo, como yo, un poquito más gordo. Y en 2011 a 2014, pues circunnavegó, si se le puede decir circunnavegó, América del Sur. Le dio la vuelta literalmente a toda América del Sur para en 2017 iniciar la circunnavegación de América del Norte. Pues sí, es curioso o representativo pues ver de que la kayakista más famosa de todos los tiempos modernos y que ha asumido los retos más importantes es una chica. Y además, pues bueno, con este gen tan mediático y tan deportivo que tiene, sin quitarle méritos, por supuesto, pues claro, todos los desafíos que previamente otras personas habían superado, pues ella ha intentado hacerlo en menos tiempo, lo que pues le ha añadido pues más valor y sobre todo, bueno, esta chica pues cuando hace los viajes pues tiene patrocinios, tiene medios, pero bueno, eso en ningún caso le resta mérito a estas verdaderas hazañas que realiza a bordo de un kayak y bueno, está muy bien de que eso, de que la kayakista más aventurera moderna pues sea una mujer. Y bueno, la historia del kayak sigue con un hito importante que sería Muy importante, que en el más importante. 2020 aparece Planeta Kayak, el ¡Oh, primer podcast de yeah! kayak en castellano de la era moderna. Y hasta aquí hemos llegado hoy, señores. Esto es el podcast de Planeta Kayak. Nosotros somos Carlos y Kei. Somos unos aprendices de esto al lado de todos estos aventureros o locos del kayak que hemos nombrado, tanto en la técnica como en la aventura. Y bueno, y esperemos que os haya gustado este episodio y si, o sea, hemos fallado en algo y hemos metido la pata en algo, hemos dicho alguna cosa incorrecta, pediros perdón porque lo hemos hecho con todo el cariño y por favor, como siempre, pues dejadnos un comentario en redes sociales o nos mandáis un comentario por mail en nuestra cuenta de planetadecayak@gmail.com. Y bueno, como siempre deciros que nos podéis encontrar en todas las redes sociales y que estamos abiertos a cualquier sugerencia y colaboración. Y bueno, nos despedimos hasta otro capítulo de Planeta de Kayak. Hasta luego, chicos y chicas. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.